Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Hoy en Hablando de Inmigración, comenzamos con el testimonio de Marina Vázquez, una cliente guatemalteca que ganó su caso de cancelación de la deportación con Newman, Madeo y Fasano. Yo, el abogado Rodney Newman, comento algunas noticias recientes de inmigración y condeno los actos violentos de ICE en contra de los inmigrantes. Y el abogado Raymond Fasano nos recuerda que lo más importante cuando usted contrata a un abogado o abogada es la experiencia que tiene ese profesional. Comenzamos. Un gran saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y comencemos recordándoles yo a ustedes que lo que más estamos haciendo en mi firma Newman, Madeo y Fasano es sacando a los inmigrantes de la detención de ICE. Estamos haciendo muchísimos casos de habeas corpus actualmente. Tenemos ya fianzas en estados como Texas, pero ICE tienen 90 días para mantener detenida a la persona antes de explicar al juez por qué lo tienen detenido. Entonces, estamos haciendo muchos más casos de habeas corpus actualmente. Si tiene a alguien detenido o detenida por ICE, comuníquese lo antes posible, ya sea llamando al 877-796-8626, o si prefieren, comencemos ahora mismo los códigos QR. Y no olviden que tenemos 4 oficinas en Newman, Madeo y Fasano. Estamos estratégicamente localizados. Estamos en el este, en Patchogue, Long Island, para la gente de Long Island. También estamos en Queens, por supuesto, la oficina más antigua y más grande, en 3427 de Steinway Street, en Astoria, New York, en Queens. También estamos en Manhattan, estratégicamente localizados downtown Manhattan, en 299 de Broadway. Y también estamos en New Jersey, por supuesto, para la gente de New Jersey, siempre sumamente ocupados ahí. La mayoría de casos, de hecho, de habeas corpus son en New Jersey. Y estamos en la 4808 de Bergen Line Avenue, pisos 3 y 4. Pero estemos donde estemos nosotros, esté donde esté usted, el teléfono una vez más es uno solo. Es 877-796-8626, o si prefieren, los códigos QR que son texto y también WhatsApp. Y también les invito, como siempre, que hagan sus excelentes preguntas, sus preguntas muy importantes. Estamos en las redes sociales, por supuesto, en Facebook es Abogado Newman, en Instagram, @Abogado Newman, en TikTok también es Abogado Newman, y estamos en YouTube, el canal se llama Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, su servidor. Y no olviden que tenemos también el podcast, que se llama también lo mismo, Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, su servidor. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación un testimonio flamante, un testimonio nuevo. Este año 2026 estamos pasando por tiempos muy difíciles, pero también hemos recibido docenas, sí, de aprobaciones de los jueces de la Corte de Inmigración de casos que fueron ganados hace 3, 4 años. Casos sobre todo de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años. Y la gente que ha recibido la aprobación de los jueces ahora en el 2026 están ya obteniendo su green card, finalmente su residencia permanente, para muchos después de 20, 30 años. Entonces, esta vez tenemos un testimonio más completamente nuevo, flamante. Veamos. Y aquí estamos con una cliente más que ganó su caso de cancelación de la deportación con Newman, Madeo y Fasano. Se trata de Marina Vázquez. ¿Cómo está, Marina? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por dar el testimonio el día de hoy. Unas preguntitas. Usted es de Guatemala, ¿no? Sí, correcto. ¿Y vino a este país en qué año? En el 2004. ¿Y vino por la frontera? Sí. Ok. Y bueno, el caso nos contrató en qué año, Marina, si se acuerda. Yo sé que Ah, fue hace muchos años. sí. Creo empecé en el 2017. Ya, Sí. sí. Estos casos, desgraciadamente, han tomado muchos años y créame, Marina, que no es lo que yo quisiera.
pero se dieron una serie de circunstancias que estaban más allá del control nuestro, ¿no? Y de usted. Por ejemplo, pasó la pandemia Sí, y durante la pandemia estuvo cerrada la Corte de Inmigración, todas las cortes de inmigración del país, durante casi un año, año y medio, en algunos lugares, en algunos estados, ¿no? Entonces, y también después, cuando vino Joe Biden, los jueces cerraron muchos casos, miles de casos. Pero bueno, finalmente tuvimos el juicio, estaba viendo con nuestro abogado Alejandro en su caso sí, en enero del 2022. es correcto, sí. Ya, ahora otro problema de los casos de la cancelación de la deportación es que el gobierno emite solamente 4,000 green cards al año. O sea, tienen un cupo anual y por esa razón una persona gana el caso de la cancelación de la deportación, pero igual le hacen esperar unos 3, 4 años más. Y su caso tomó como 4 años. Pero finalmente, este año 2026, recibimos la aprobación de su jueza en el caso, porque tuvimos el juicio en el 2022, pero usted ya tiene aprobado el caso y ya tiene la green card. No todavía. Ok, pero bueno, hablemos de su vida un poquito. Vino a este país en el 2004, es de Guatemala Sí, y vino por la frontera. Ahora, tiene dos hijos, ¿no? Nacidos en sí, Estados Unidos sí. y son Carla y Y Lucas. Lucas, sí. Ok. Carla y Y, Lucas. y ahora ya deben tener, Carla debe tener como 21 años. 21, es correcto, terminó la universidad Oh, wow, reciente, wow, sí. terminó temprano. Sí, Y Lucas debe tener como 8, 9 acaba de cumplir. 9, Sí, ok. sí, Entonces, no olvidemos que en estos casos de la cancelación de la deportación, para calificar hay tres condiciones y la persona, o sea, usted tenía que tener esas tres condiciones, si no, no calificaba. La primera es mínimo 10 años en este país. La segunda es tener los hijos americanos, que en ese entonces eran menor de sí, 21 años ambos. Y la tercera condición, simplemente que usted se haya portado bien en este país, lo cual significa dos cosas a su vez. Número uno, que no tenga delitos serios, no tiene arrestos, por supuesto. Y número dos, que haya pagado impuestos. Ahora, eso es para calificar. Lo más importante en estos casos de la cancelación de la deportación, también conocidos por mucha gente como los casos de los 10 años, ujú, es lo siguiente. Tenemos que, para ganar el caso, porque si ganamos es green card permanente para el cliente, para ganar el caso tenemos que convencerle al juez que si usted es deportada a Guatemala, en este caso, sus hijos americanos menores de 21 años hubieran sufrido terriblemente ellos si ellos tuviesen que ir a vivir con usted en Guatemala. sí. Entonces, obviamente, se dieron una serie de, bueno, hubo unas circunstancias un poco delicadas en su caso. No voy Ex- a ex- hablar de eso aquí en Por el favor, no. video. No, no, por supuesto Sí, que no. Pero por supuesto que pudimos convencerle a la jueza y la jueza le aprobó el caso. sí. Entonces, bueno, ¿qué le pareció en general el caso a usted? Adelante. Bueno, el caso al principio yo pensé que estaba como complicado Ya, porque la ya, verdad me sentía encerrada porque se escuchan muchas historias de personas que sí, dicen es imposible, pero en el caso mío yo le doy gracias a Dios y a ustedes porque la verdad me sentí am, con confianza de hablar, me dieron la seguridad para confiar y gracias a Dios el resultado pues es ya. excelente para mí. Entonces, Sí, no quiero poner palabras en su boca, pero yo pienso que al igual que la gran, gran mayoría de nuestros clientes que han hecho estos casos, no ha sido un proceso fácil. Ha sido un proceso que ha tomado años y además la gente se frustra mucho y no, no les culpo porque no es fácil y hacemos frente a una serie de obstáculos. Hay muchos jueces que niegan estos casos, sobre todo ahora, pero la perseverancia es lo que pagó y usted nunca se dio por vencida y ahora ya va a tener green card permanente.
Y Sí, lo primero que hace es, le dieron las instrucciones, ¿no? Para qué tiene que sí, hacer, ya. sí, sí. Sí, y tiene una cita con ellos y le van a Ujú. estampar el pasaporte. Y esa estampa, ese sello, tiene la misma validez que la Green Card. Y con eso incluso puede viajar a Guatemala si quiere, o a cualquier país también. Claro, es lo que yo más Ya. deseo, viajar, ir a ver a mis padres que no Me los imagino, me veo. imagino. Entonces, quiero felicitarle, Marina, una vez más y muchas gracias por tomarse el tiempo. Y si tiene unas palabras finales que le salgan del corazón mismo, por favor. Bueno, como le digo, primeramente gracias a Dios y gracias a ustedes por siempre estar ahí Sí. conmigo en todos los momentos que fueron muy difíciles para mí y me representaron. Y la verdad que estoy muy agradecida. Muchas Muchas. gracias, Marina. Ujú. Y va a tener la Green Card muy pronto. Espero que nos muestre en cámara cuando ya tenga. Sí, Gracias, Marina. Muchas gracias. gracias, muchas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne tres condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número 2, la persona tiene que tener hijos o esposo o esposa o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número 3, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan. Y aparte de eso, que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. No, vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Yuma, le agradezco 1.000.000 de gracias. Primero Dios y el abogado Yuma, gracias. Entonces, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Amigos y amigas, en el primer segmento legal, bueno, tenemos noticias recientes que no son muy buenas de la Corte Suprema de Estados Unidos, por ejemplo, donde quitaron ya definitivamente el TPS para haitianos y también otras cosas que han quitado también a otros países el TPS. Tenemos noticias más buenas, como por ejemplo que la Corte Suprema ya definitivamente struck down, tumbó el reglamento que hizo Donald Trump en el 2025, queriendo quitar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados. Eso ya no va más. Sigue siendo la ley bajo la Constitución de Estados Unidos que una persona que nació en territorio americano sigue siendo ciudadano americano, no importa el estatus migratorio de sus padres. Eso ya no importa. Entonces, esa es mejor noticia. También una noticia muy buena recientemente que ya hemos comentado aquí en el programa es que en el quinto circuito, que es la corte más conservadora de Estados Unidos, los jueces dijeron que ICE ya no puede mantener, detenido o detenida a una persona por más de 90 días, que esa persona tiene derecho a una fianza. Hasta esa decisión de la Corte del Quinto Circuito, no era posible tener una fianza en esos estados del Quinto Circuito, que son Texas, Mississippi y Alabama. Pero ahora sí es posible. Pero también seguimos haciendo casos, no olviden del habeas corpus en Yuma Madre Fasano. Entonces, una vez más, no me canso de decirlo, si tiene a alguien detenido o detenida, 877-796-8626 o si no, los códigos QR. Condenamos, por supuesto, el acto violento, el acto incomprensible más reciente de ICE que ocurrió en Houston, Texas, donde quitaron la vida, sí, dispararon y quitaron la vida a Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano de 52 años de edad que tenía 35 años en Estados Unidos, 3 hijos mayores de edad, altamente educados, una persona muy trabajadora, que creó trabajos para otras personas en este país, construyó muchos edificios en el área de Houston, Texas, y esto no tiene ningún sentido de que le hayan perseguido. Se bajó, al parecer, un agente de ICE y disparó desde el lado del pasajero al señor Salgado que iba conduciendo una van.
donde estaban sus trabajadores. Un acto más donde quitan la vida los de ICE, los agentes de ICE, a otra persona, en este caso una persona de México. Es incomprensible para mí cómo es que el Congreso sigue dando más y más presupuesto a ICE. Más recientemente fueron $70 mil millones y no tienen mejor entrenamiento. Siguen haciendo actos donde actúan completamente, yo no sé cómo es posible que simplemente saquen el arma y disparen a una persona que iban persiguiendo. No hay sospecha de que esta persona era violenta o criminal, y además salen con los mismos pretextos de siempre los de ICE, diciendo que estaban actuando en defensa personal. ¿Cómo puede ser que una persona actúe en defensa personal, self-defense en inglés, cuando se baja de su vehículo y se aproxima al vehículo de la persona, la van, y dispara? ¿Cómo es eso? Si le estaban persiguiendo, ¿cómo es eso defensa personal? Pero bueno, condenamos el acto más reciente, violento de ICE. Si usted ha sido herido en un accidente, si sufrió un accidente, usted o un familiar suyo, un amigo suyo, llámenos lo antes posible al 877-796-8626. También pueden hacer la consulta con nosotros mediante el mensaje de texto o WhatsApp, apuntando los teléfonos a los códigos QR. Asegúrense de decir a nuestra gente que es un caso de accidente, porque le vamos a atender inmediatamente a usted. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Los abogados Newman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el One South Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1877-796-8626. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Y amigos, amigas, en el segundo segmento legal tenemos a mi socio, Ray Fasano. Hi, I'm Ray Fasano from the law offices of Newman, Madeo, and Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la oficina legal de Newman, Madeo y Fasano. There are countless lawyers, legal services, paralegals, document preparers. Actualmente existe un sinnúmero de abogados, de paralegales, de personas que llenan formularios en las redes sociales. Están en Facebook, están en TikTok, están en Instagram. And our office is also on social media. Y nuestras oficinas de Newman, Madeo y Fasano también estamos, por supuesto, en redes sociales. It's the way to let the public know what you do and how you can help them. Porque son la manera de dejar saber al público actualmente cómo podemos ayudarles a ellos. Pero les advierto, hay muchísimos videos que tienen información errónea en redes sociales. Un abogado puede tener excelente editaje del video, la calidad del video puede ser excelente, puede llamar mucho la atención y envían un mensaje que queda en la memoria de las personas que están viendo el video. Pero eso no es experiencia. No confundan ustedes, por favor, esa habilidad de tener excelentes videos, excelente calidad de videos en redes sociales, con ser un buen abogado, un abogado eficiente. Porque ustedes se van a arrepentir. Cuando ustedes encuentran a alguna persona que es atractiva en redes sociales y usted quiere contratar a esa persona para que sea su abogado o abogada, consulte primero con su sitio de web. Y si ese abogado o abogada no tiene un sitio de web, no los contrate. El sitio de web, website en inglés, no es para atraer clientes. El propósito de un sitio de web es educar al público para que sepan qué es lo que usted hace. You go on our website, you click on my biography, you're going to see that I've written over 100 published articles that educate lawyers. Si usted visita nuestro sitio de web y cliquea en mi biografía, ustedes van a ver que yo he escrito más de 100 artículos publicados. Y esos artículos educan a otros abogados, a jueces, a abogados del gobierno y otros profesionales sobre las leyes de inmigración. Estos artículos son académicos y son revisados y leídos e interpretados por nuestros colegas en el mundo de
de los abogados en el mundo legal. On my particular biography, you'll see all the published opinions that we have in federal court. Y en mi biografía ustedes van a ver también todos los casos que han sido publicados que nosotros hemos argumentado en las Cortes Federales. Una opinión publicada en un caso legal ocurre cuando uno es creativo, lo suficientemente creativo como abogado para llevar a la corte issues, o sea, problemas, controversias legales. Y son controversias que no fueron legisladas por el Congreso. Nosotros tenemos más de 24 published opinions, o sea, opiniones judiciales publicadas en nuestra firma. Eso significa que nosotros sabemos pelear en corte. Eso significa que nosotros somos muy creativos en las cortes. Cuando visite el sitio de web, no busque solamente cuántos casos han ganado, sino cuál es la experiencia por detrás de esa victoria con el caso. Porque la victoria por sí sola no nos cuenta toda la historia. Puede ser que el caso haya sido ganado por delante de un juez o jueza que es muy, muy difícil. O a veces cuán cooperativo o cooperativa fue el cliente o la cliente con nosotros en ese caso. Entonces una victoria por sí sola no nos dice completamente si eso es un buen abogado o abogada. A good lawyer is based upon their reputation in the community. El determinar si un abogado es bueno o buena es su reputación en la comunidad, también el servicio al cliente y también cuánto tiempo tiene que esperar usted hasta que reciba una llamada de vuelta de ese abogado. How accessible is that lawyer? I'm accessible all the time. I'll give you my cell phone right now, 631-793-0611. ¿Cuán asequible es ese abogado? Yo soy asequible todo el tiempo. Les voy a dar una vez más mi teléfono ahorita mismo, 631-793-0611. 631-793-0611. 631-793-0611. Has that lawyer litigated in federal court? And I'll tell you right now, Ese abogado o abogada ha peleado casos en las Cortes Federales y les digo ahorita mismo, lawyers have to know what they're doing when they go to immigration court. actualmente los abogados tienen que saber lo que están haciendo si van a la Corte de Inmigración porque los jueces de inmigración actualmente Because immigration judges file frivolous complaints against lawyers for any reason. están sometiendo quejas que no tienen fundamento en contra de los abogados, a veces sin ninguna razón. Usted tiene que tener un abogado o abogada que esté dispuesto a defenderse. Yo me defiendo todo el tiempo, yo estoy dispuesto a defenderme siempre. I set up the Organization of Concerned Immigration Lawyers to fight back against these corrupt immigration judges. De hecho, yo fundé un grupo de abogados, de colegas, que se llama Concerned Immigration Attorneys, o sea, los abogados de inmigración que estamos muy, muy preocupados para defendernos en contra de jueces corruptos. Porque los jueces no solamente están sometiendo quejas en contra de los abogados, sino que también están haciendo órdenes de programación, scheduling orders en inglés, o sea, fechas límites hasta cuándo podemos someter documentos a la corte nosotros, pero están dándonos demasiado poco tiempo y no tenemos tiempo para cumplir con esos scheduling orders, con esas órdenes de programación. Eso significa en la práctica que los abogados no podemos cumplir con las órdenes de la corte porque no nos dan suficiente tiempo. What am I doing about it? I'm not crying about it. We're going to be suing the government. ¿Y qué estoy haciendo yo? Bueno, no estoy llorando. Lo que vamos a hacer es demandar al gobierno. And suing EOIR, which is the Executive Office for Immigration Review. Vamos a entablar una demanda en contra del EOIR, que es la Corte de Inmigración, para que el gobierno pare a estos jueces que están haciendo quejas sin fundamento en contra de los abogados. Y también que paren a estos jueces que ya no emitan estas órdenes de programación con las cuales no podemos cumplir porque no hay tiempo. When you see these TikTok lawyers or Google lawyers or, Instagram lawyers or Facebook lawyers. Y esa es otra cosa. Cuando ustedes ven a estos abogados que son muy populares en Instagram, TikTok, Facebook, averigüe si ellos son activos o activas en sus colegios de abogados locales, en sus bar associations en inglés. Y vean si son líderes en esos colegios de abogados. Yo tengo 33 años de roles activos de liderazgo en el colegio de abogados. I hope you found this helpful.
Espero que esto sea de mucha ayuda para ustedes. Nos vemos muy pronto. Haga ya la cita con nosotros, ya sea llamando al 877-796-8626 o si prefieren, los códigos QR que están en la pantalla. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Bye bye. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, regresa en un momento. Newman, Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Newman, Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman. Bueno, mis amigos, amigas, se me acabó el tiempo vuela, como siempre digo, pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. Algún día tendremos cambios con un nuevo gobierno, perdón. Mientras tanto, estamos pasando por tiempos muy difíciles, es verdad, pero si tiene a alguien detenido o detenida, comuníquese lo antes posible. Hemos sacado ya a docenas y docenas de personas de la detención de ICE mediante audiencias de fianza, pero sobre todo mediante habeas corpus, que son casos que se hacen en las cortes federales en este país. Una vez más, si tiene a alguien detenido, comuníquese lo antes posible. También si tiene cualquier caso de inmigración, por ejemplo, los casos de la cancelación de la deportación, que siguen siendo los casos que más hemos hecho en Newman, Madeo y Fasano. También la gente les conoce como los casos de los 10 años, no se llaman así, ese es el apodo. Es para personas que tienen tres condiciones. Número 1, mínimo 10 años en este país. Número 2, hijos americanos menores de 21 años. Y número 3, se han portado bien. Si usted cumple esos requisitos, comuníquese lo antes posible al 877-796-8626. O si prefieren, no es muy tarde, los códigos QR. También no olviden las excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. También estamos en redes sociales. En Facebook es Abogado Newman. En Instagram, @Abogado Newman. En YouTube el canal es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, su servidor. Compártalo, suscríbase allá, por favor. También estamos en TikTok, que es Abogado Newman también. Y finalmente el podcast que se llama también Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, su servidor. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un abrazo para todos y no se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Rodney Newman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.